¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un espacio que dedicamos en exclusiva al cuidado de nuestra boca y concretamente a los implantes dentales. Por eso está con nosotros una súper especialista como es la doctora Perla de la Nave, ella es directora médica de Vericat Velázquez. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias, María José. Claro, estamos en un mundo de especialización y hablamos de clínicas Vericat. Enseguida vamos a conocer más sobre las clínicas, pero hay una pregunta que nos hacen espectadores, bueno, amigos, familiares, dice, ay, pues me voy a ir a hacer un blanqueamiento. Le digo, no. Ah, pues voy a ir a ver primero a ver si me hacen una limpieza. Digo, no, que solo hacen implantes dentales, solo ponen implantes dentales. Me dice, ¿y eso por qué es? Así que le traslado la pregunta. Bueno, sí, esa es una de las primeras cosas que comento a los pacientes cuando acuden a la clínica para una primera valoración y un diagnóstico, ¿no? Entonces siempre explico que no acaban de entrar a una clínica dental, sino a una clínica de implantología. Entonces nos dedicamos en exclusiva a este tipo de tratamiento, a esta disciplina, y esto viene, bueno, es una filosofía que viene y que empieza con el mismo doctor Vericat, que es el fundador de nuestro equipo y de esta empresa, que es suya. Y él se formó en cirugía y después de su formación, nada más acabar, pues empezó a dedicarse en exclusiva a los implantes, porque veía que era la única manera para poder ofrecer al paciente un tratamiento de una calidad extrema a nivel quirúrgico, tanto en implantología como en la rehabilitación protésica de esos implantes, ¿no? En la colocación de esos dientes fijos. Con lo cual, digamos que un profesional que se dedica únicamente todos los días a realizar el mismo tipo de tratamiento, aunque obviamente pues cada boca es diferente y cada paciente es un mundo, Sí. ¿no? Pero digamos que está en una curva de aprendizaje, en un punto de su curva de aprendizaje muy alto, y vemos una cantidad de casos complejos, una cantidad de tipos de hueso, y tenemos la posibilidad de poner en práctica tantas veces nuestro sistema, que eso hace que al final pues el tratamiento tenga una solidez y una fiabilidad realmente importante, ¿no? Claro, y además pues vemos como la expectativa de vida cada vez es más grande y más personas pues tienen que cuidar su boca. Hablaremos de cuándo y por qué se pierden los dientes, pero sí que es cierto que en Vericat, que tienen 8 clínicas en total y 2 centros de formación, en Madrid la clínica está en la calle Velázquez, vemos que dice Vericat, pero siempre va unido como si fuera el apellido. Vericat es el apellido del doctor que lo ha fundado, Alberto Vericat, Albert Vericat, pero siempre dice implantes de carga inmediata. Claro, para el vocabulario médico esto es algo común, pero lo que le pido es que nos lo traduzca, ¿no? ¿Qué quiere decir de carga inmediata? Carga inmediata es el concepto de colocación de dientes fijos atornillados a los implantes el mismo día de la cirugía, es decir, el mismo día en que se colocan en el paciente, pues en los huesos maxilares, esos implantes. Entonces, esto tiene una ventaja considerable cuando hablamos de implantes en área estética y de rehabilitaciones completas. ¿Por qué? Porque el paciente inmediatamente pues, tiene una solución no solamente con la colocación del implante, sino también con la colocación de esos dientes fijos o de ese diente fijo. Imagínate, por ejemplo, pues, un paciente que sufre un traumatismo en la zona anterior por un accidente. Sí. Y viene a la clínica con esa urgencia y con ese tiempo de tratamiento tan reducido, podemos con total fiabilidad extraer las piezas dañadas o las raíces que quedan después del accidente, en este caso, colocar los implantes y colocar ese mismo día los dientes fijos, con lo cual restablecemos la situación estética del paciente en unas horas. Esto obviamente es menos relevante en aquellos casos puntuales de pacientes que necesitan un implante en una zona molar. No es una zona estética, entonces en ese caso la carga inmediata, claro, no es tan importante, no marca tanto la diferencia, ¿no? Pero al final lo que más hacemos son las rehabilitaciones de bocas completas, con lo cual son aquellos casos en que en un día, en unas pocas horas, el paciente cambia completamente la situación de su boca y también la sensación que tiene de su boca, ¿no? Con lo cual pasamos de un estado de enfermedad y normalmente
de una estética obviamente no óptima a una boca sana y perfectamente estética y funcional. Sí, bueno, de anécdotas podríamos contar un montón. Hay muchos pacientes a los que siempre agradecemos que participen también en el programa, pues es de que dice, pues me he cambiado el color, una señora, ¿no?, del pintalabios, que hasta ahora es que casi ni me estaba pintando los labios para que no me vieran, a otras personas que dice que se tapan, ¿no?, con la mano, o que hablan un poco así para que no se le vean los dientes, ¿no? Sí. Es verdad que genera complejos, pero también estamos hablando de salud, porque si no se mastica bien, el proceso digestivo no se hace correctamente. Claro, nos está diciendo que en el mismo día se puede hacer ese proceso. Yo creo que todos hemos escuchado, tenemos a alguien al lado que se ha sometido a un proceso de implantes y que lleva 1 año o 2 años, hasta para un diente, quiero decir, o una muela, como nos decía, estar volviendo tanto. ¿Cuántas citas se necesitan para rehabilitar? Lo mismo sea un diente que una boca completa en Vericat. Nosotros el que aplicamos es un protocolo de 4 citas. Concretamente en la clínica de Velázquez, el paciente, después de la primera visita, inmediatamente se le da cita para la cirugía, que es la primera visita de operatoria, digamos, en que trabajamos con él. Después de la visita de la cirugía, después de la cita de la cirugía, sí, donde si nos ponemos en el caso de una boca completa, por ejemplo, colocamos los dientes fijos también el mismo día, como hemos dicho, a la semana realizamos una revisión, ¿vale?, para ver que todo esté correcto. Si hay algún puntito de sutura también se retira. Hay casos que se operan sin puntos y sin tocar la encía casi, y casos en cambio sí que requieren este tipo de abordaje quirúrgico un poquito más extenso, con lo cual si hay puntos de sutura también se retiran a la semana. Y luego no tocamos absolutamente nada hasta que hayan pasado los 3 meses de cicatrización, es la fase de curación profunda de los tejidos, tanto del hueso como de la encía, para que se asienten y bueno, en el caso del hueso, para que el hueso se integre correctamente a la superficie de titanio de los implantes. Con lo cual, una vez hayan pasado esos 3 meses, en un plazo de 1 semana hay 2 citas más, por ejemplo un lunes y la otra el siguiente lunes, en que realizamos la rehabilitación con los dientes definitivos, que son los dientes de circonio. Con lo cual, otra vez volviendo al caso del paciente que se somete a rehabilitación completa, sería cuestión de sustituir esos dientes fijos del primer día por los definitivos. Estamos hablando de 4 citas. 4 citas en un plazo de 3 meses, sí. Desde luego es impresionante. Se lo voy a poner un poquito más difícil, porque uno de los casos más comunes es, con el paso del tiempo, la edad, o bueno, por circunstancias genéticas, se pierde hueso. Entonces dice, claro, el implante, hasta donde conocíamos ahora, los no versados, por supuesto, necesita ese espacio donde ubicarse. Creo que tienen una unidad especial en la que también se hace la rehabilitación de la boca sin necesidad de que haya hueso. Correcto, es la unidad de atrofia maxilar severa, dirigida por el doctor Alberto Vericat. Él está unos días al mes en la clínica de Velázquez conmigo, y juntos operamos esas cirugías de pacientes con maxilares atróficos, quiere decir pacientes que se tienen que someter a rehabilitaciones completas y no tienen hueso suficiente para poder ser tratados con implantes convencionales únicamente. Con lo cual, ¿qué hacemos en esos casos? Otra vez optamos por un tratamiento de elección que representa una solución rápida, segura, eficaz, y por la cual damos garantía ilimitada a esos pacientes, así como en el resto de pacientes, en cualquier otro caso, y es la solución representada por los implantes cigomáticos, con lo cual evitamos hacer injertos de hueso y ese paciente se somete a una cirugía de la misma duración que cualquier cirugía de un maxilar superior de un paciente normal. Se colocan los implantes, la única dificultad o variación es la técnica de colocación, como son implantes diferentes, pero para el paciente, digamos, el paciente no percibe ninguna diferencia, tampoco en el postoperatorio. Por la tarde lleva dientes fijos con total seguridad, repito, como un paciente normal, y el protocolo en tiempos y en número de citas es exactamente el mismo, y la garantía, repito, también. Caray. Y me han dicho que se van con cena a casa. ¿Cómo es esto? Sí, es un detallito de parte del equipo. Digamos que tiene un dúplice significado, ¿no? Por un lado, tenemos un detalle con el paciente que pasa unas horitas ese día con nosotros, con lo cual, bueno, al final cogemos cariño a los pacientes, claro, y queremos tener un detalle con ellos.
por si están cansados, si llegan a casa y no les apetece cocinar. Y luego, por otra parte, también es un símbolo, ¿no? Esa misma noche pueden ir a su casa y cenar una dieta sólida de consistencia blanda o moderada, y a partir de ese mismo día pues pueden ya empezar a usar esa nueva boca, ¿no? Con lo cual, bueno, es un dúplice mensaje, un detalle que aparte pues representa el hecho de que efectivamente pueden llegar a casa y cenar. Qué bueno. Bueno, pues hay un teléfono de información que es el de Vericat Velázquez, que es el 910-887-490, donde pueden llamar, solicitar una primera consulta que es informativa y gratuita, donde analizarán su caso, le apuntarán una solución y luego ya usted decide. Y seguimos conociendo más cuestiones sobre Vericat. Y, a ver, hay dos tipos de miedos fundamentales, ¿no? Que es el dentista, dolor, esto es como algo muy manido, ¿no? Pero dice dolor físico y dolor en el bolsillo, ¿no? Ante el dolor físico, ¿qué nos puede decir? Pero ante el dolor físico yo solo puedo intentar transmitir tranquilidad a los pacientes. Es lo que intento hacer en las primeras visitas, porque esta pregunta, María José, es de las más recurrentes, sí, obviamente. No la he sorprendido para nada, ¿no? Para nada, para nada. Entonces, lo que intento explicar es que la cirugía, o sea, tienen que alejarse un poco del concepto del dentista en general, ¿no? Entonces, la cirugía es un momento en que se realiza un tratamiento completamente indoloro, porque estamos trabajando con anestesia local, que aparte es una anestesia local profunda, no es la misma que se colocaría pues, para hacer una reconstrucción, un pequeño empaste o una endodoncia, ¿no? Con lo cual estamos trabajando realmente con un margen de seguridad frente al dolor más que suficiente para que el paciente no note absolutamente nada. Entonces, paralelamente a la anestesia local tenemos la sedación, que es una herramienta maravillosa para el control del estrés y de la ansiedad, con lo cual el paciente no solamente no padece porque no está teniendo dolor, sino que a la vez no está estresado y no está con tensión y no está extremadamente nervioso, porque si no, pues bueno, podría acabar la cirugía cansado solo de haber estado muy tenso, ¿no? Claro. Entonces, realmente lo que hace esa sedación es una ansiolisis, es relajar al paciente y quitar ese pánico, quitar ese miedo. Con lo cual, el momento cirugía lo consideramos resuelto y ahora, hablando del postoperatorio, parece mentira, pero el dolor no es un signo postoperatorio de la cirugía de implantes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Puede haber inflamación, ¿vale? Formación de líquido, edema inflamatorio en casos de cirugías de bocas completas y de cirugías un poco más extensas, ¿vale? Cuando colocamos un implante o dos, evidentemente es diferente, el campo quirúrgico también es diferente. Pero sí que una cosa es la alteración visual que puede haber cuando se genera un edema inflamatorio, que insisto, es una consecuencia sana, es una inflamación sana como consecuencia de una manipulación quirúrgica de los tejidos, que coloquemos implantes o no, pero si manipulamos un poco la encía, evidentemente tenemos esa consecuencia. Pero, y no es una infección, porque el paciente a veces dice, pero si se inflama es que se está infectando algo. No, es una inflamación sana, ¿vale? Que al cabo de unos días se resuelve, pero no va asociada a dolor. Con lo cual el típico paciente dice, claro, pues si me vais a quitar muchas piezas en mal estado, me vais a colocar implantes, ¿cómo no me va a doler? Pues una vez haya pasado la cirugía y ese paciente vuelve a la clínica a la semana para contarme cómo ha ido, pues efectivamente me dice, pues claro, pues molestias, que se nota que se ha hecho algo en boca, la encía está un poco sensible, pero no hay dolor interno proporcional al trabajo que se ha hecho en la cirugía, ¿no? Con lo cual es una buena noticia para los pacientes. Desde luego, yo como experiencia puedo contar el último día que estuvimos en la clínica pues, grabando con pacientes, viendo un poquito el trabajo que hacen para contarlo a nuestros espectadores. Había una señora que nos conoció, nos reconoció por la voz, bueno, y estaba todos, y bueno, y ahora van a ver y a escuchar uno de los testimonios, uno de los pacientes, dicen que se sienten especiales en Vericat, ¿no? Ese cuidado, ese mimo, esa atención con el que lo hacen. Y ella estaba en una zona de relax, digamos, porque ya era una rehabilitación completa de boca. Con implantes cigomáticos, además, perdón que te interrumpa. Bueno, todo el pack. Efectivamente, era lo más complicado de lo más complicado. Sí. En ese momento estaba esperando, todavía no se le habían puesto la dentadura a los dientes, pero estaba hablando conmigo, dándome las gracias porque había conocido Vericat y bueno,
le faltaba bailar. O sea, a mí me impresionó porque, claro, una cosa es contarlo, preguntar a alguien, como vamos a ver una paciente que ya ha hecho el tratamiento, pero en ese momento que uno puede pensar, caray, es que estás sin ningún diente, te los acaban de quitar todos. Y estaba estupendamente, la verdad, que fue impresionante. Así que bueno, lo quería compartir porque es un hecho concreto, vamos, de que por supuesto digo que me responsabilizo a la hora de contarlo. Vamos con una paciente a ver qué nos comenta sobre esa experiencia Vericat. Me llamo Alicia y el problema que me trajo aquí fue porque tenía muchos puentes en la boca. Cada 10 años me tenían que cambiar los puentes, había uno de ellos que estaba en mal estado, me lo tenían que levantar y probablemente sacarme dientes. Y bueno, el dentista que tenía me dijo que aproximadamente tenían que ponerme 8 implantes. Yo ya llevaba tiempo pensando en sacarme toda la boca porque estaba hasta las narices de ir al dentista, de estar cada 2 por 3 cambiándome puentes, etcétera, etcétera. Entonces esto lo comenté con mi marido y un día apareció y me trajo aquí y me dijo, entra ahí que van a tener lo que tú quieres. Y aquí vine, aquí estoy y encantada de la vida. Antes de venir aquí, pues mi única solución eran los implantes, claro, o quitarme toda la boca y ponerme una dentadura de quita y pon, que tampoco era el caso. Entonces cuando descubrí lo que podía hacer y cómo lo podía hacer y sobre todo, lo que me encantó fue que salía con boca, porque yo por mi trabajo y por mi vida social tampoco podía estar sin dientes, como veo a la gente que le quitan un implante y la dejan como 1 año o 2 años sin un diente, 2 dientes, 4 dientes, ahí con los huecos. Y yo salí de aquí con una dentadura y con una tortilla de patata debajo del brazo. El proceso fue muy rápido porque estuve un día, una mañana tardaron en quitarme toda la dentadura, me dieron una habitación y un quirófano para mí, por la tarde se dedicaron a hacerme pruebas para encajar la dentadura, luego vine aquí 2 o 3 veces para que vieran a ver cómo iba el proceso de cicatrización y en el momento que vieron que estaba bien, vine una mañana o un día entero para ya ajustar la dentadura definitiva. Y luego a la semana me pusieron la dentadura definitiva en 2 horas. O sea, un proceso súper rápido y nada doloroso. Y muy satisfactorio, porque aquí la verdad es que la gente es tan encantadora que da gusto estar. Es un sitio muy limpio, de verdad. Es increíble, blanco, limpio, la gente encantadora y sobre todo la gente muy profesional, que es lo importante luego al final, la profesionalidad, porque de qué te vale que un sitio sea maravilloso si luego son unos torpes. Todos los días soy feliz de haber tomado esta decisión. No me arrepiento absolutamente para nada. Si lo tuviera que volver a hacer, lo volvería a hacer sin dudarlo. La verdad que explica muy bien su experiencia. Yo me siento retratada cuando dice, es que está todo limpísimo y luego, claro, haces la reflexión, vale, pero es que son buenos profesionalmente, pero es que es fundamental. Sí. Está todo impoluto y esa experiencia que decíamos paciente, ¿no? Cómo se siente ella una privilegiada. Claro, siempre intentamos que todo esté a la altura. Claro, el sitio, el ambiente que generamos, la profesionalidad, o sea, todo tiene que estar al mismo nivel. Si falla uno de los elementos, el resultado global no es el mismo, ¿no? Entonces, sí que me gustaría destacar, si me lo permites, lo que ella ha comentado de que me han reservado un quirófano para mí y tenía mi espacio, ¿no? Donde estar. Entonces, creo que es importante destacar que intentamos mimar mucho al paciente porque es su día especial, sabe que va a estar unas horitas en la clínica, se ha sometido a una cirugía de boca completa que para él, evidentemente, es un evento, ¿no? Es una cosa especial en su vida que evidentemente pues, le está pasando ahora y probablemente sea la primera vez. Hay casos en que no, desafortunadamente, pero bueno, seguro que con nosotros es la última. Seguro. Entonces, tenemos que mimarle mucho, no podemos dar la sensación de que le tratamos
como parte de una rutina, como al final nosotros hacemos todos los días lo mismo y tenemos a un paciente que está en clínica con nosotros unas horas, pues todos los días, restamos importancia, no es su momento. Entonces es importante que la cirugía se desarrolle en un ambiente muy tranquilo, que todo el personal tenga mucho respeto, que no hable de sus cosas, que es algo que también en ocasiones hemos comentado. Que en el postoperatorio, en las primeras horas, el paciente tenga un espacio donde estar tranquilo, alejado del resto de pacientes, donde se pueda tumbar si lo desea, donde pueda estar con su hielo, con sus gasitas, sin pensar que hay un paciente al lado que le pueda mirar. Puede estar acompañado con alguien de su familia o con un amigo si lo desea, y si no, en todo caso, siempre muy bien atendido por una persona de mis higienistas que esa tarde es responsable de ese paciente, ¿no? Tienen un timbre para llamar y la persona pues acude inmediatamente. Entonces es un confort que el paciente se merece después de su cirugía de implantes. Por supuesto que sí, además eso de con su paciente, porque recuerdo que cuando estábamos grabando ahí en la clínica, pues no sé qué necesitábamos, enchufar algo y tal, y entonces pues a una de las higienistas le dije, ¿dónde podemos enchufar? Dice, me llama mi paciente. Y me pareció fenomenal, porque dices, es que es la prioridad, ¿no? Y cuando al principio del programa hablamos de especialización, podemos decir que añadimos un plus, que es la exclusividad. Exacto. Es que realizan este tratamiento en exclusiva. Es muy importante, o sea, no es una cosa más, es en exclusiva. Y entonces por eso es ese protocolo, esa manera de tratar, esa casuística. De hecho, pues hay muchas clínicas que también derivan especialistas que dicen, bueno, pues los que saben hacer esto es Vericat y los mandan ahí. Y a ver, a mí cuando me preguntan, no sé si es una buena comparativa, doctora, pero a mí cuando me preguntan, ¿pero cómo es que se dedican solo a hacer implantes? Digo, vamos a ver, yo cuando el coche me falta o me falla algo, pues hay veces que hay talleres que hacen de todo, pero hay otros que solo hacen chapa, otros solo hacen mecánica. Digo, bueno, pues ellos son los especialistas de los implantes, sí, ¿es verdad? Exacto, y a la persona da más confianza. Yo también soy paciente de otros médicos, de otras especialidades, y si tengo algún problema, pues busco un especialista exclusivo en eso, en concreto, en ese aspecto, ¿no? De la medicina, en este caso, pues de la cirugía. Entonces, sí que da bastante confianza. Y lo que tú has comentado, la exclusividad es la exclusividad de la clínica también, no solo de los tratamientos y de la gente que trabajamos allí, sino que es una estructura preparada para este tipo de tratamientos, con lo cual está claro que el confort que intentamos generar alrededor del paciente puede alcanzar un nivel mucho mayor con respecto pues, a una clínica preparada para ser una clínica dental convencional, donde se hacen muchas cosas bien, pero de otro tipo. Entonces, evidentemente es un plus. Por supuesto, Vericat, otro plus es que lleva casi 25 años de trayectoria, con lo cual son muchísimos pacientes los que han pasado y les ofrecen una garantía ilimitada, porque es otro de esos plus que ofrece Vericat. Ahora vamos a ir con una curiosidad. Y a ver, las dentaduras postizas, esta paciente que nos hablaba decía, las dentaduras de quita y pon, ¿no? Bueno, ¿qué pasaba con George Washington, uno de los presidentes o el presidente de los Estados Unidos por antonomasia, con mejor prensa, con un montón de cosas que se dicen a su favor, pero ¿y cómo tenía la boca? Nos lo cuenta Candela. George Washington, uno de los presidentes más conocidos de los Estados Unidos de Norteamérica, llevaba dentadura postiza. Debido al exceso de mercurio por el tratamiento para varias enfermedades, perdió los dientes y se vio obligado a ponerse una dentadura postiza. Los historiadores modernos sugieren que George Washington perdió sus dientes siendo muy joven debido al óxido de mercurio que tomó para tratar enfermedades como la viruela o la malaria. Cuando se convirtió en presidente de Estados Unidos, ya llevaba dentadura postiza y era de marfil de hipopótamo y elefante con puentes de oro. El marfil de hipopótamo se usó para la placa en la que se insertaron dientes humanos y piezas de caballo, vaca y burro. A finales del siglo XIX llegaron los dientes artificiales, que primero se fabricaron con celuloide. Nos surgen algunas dudas al respecto de esta información. ¿Qué problemas nos pueden surgir al llevar dentadura postiza? ¿De qué material están hechos los implantes en Vericat?
Bien, hay dos preguntas concretas, así que vamos a la primera. La doctora se mostraba sorprendida, ¿no?, con estos datos. Sí, la verdad que desconocía por completo esta anécdota, o sea que lo acabo de descubrir ahora mismo. Sí, esas dentaduras de quita y pon, ¿qué consecuencias pueden tener para nuestra boca, para nuestra salud? Tienen una desventaja fundamental que es, digamos que maximizan la pérdida de hueso y la reabsorción ósea después de la pérdida de los dientes. Me explico, maxilar edéntulo sin raíces de los dientes naturales, al final es como un músculo que no se usa y se acaba atrofiando. ¿Qué es lo que ocurre? Que si el paciente además lleva una dentadura de quitar y poner, una removible, toda esa dentadura es mucosoportada, quiere decir que se apoya directamente en la encía. Entonces, toda la fuerza de masticación que el paciente hace miles de veces al día y durante todos los días, pues hace que esa fuerza vaya directamente a la encía y al hueso subyacente, y eso hace que el hueso se reabsorba más rápidamente. Entonces, el típico paciente sin hueso, de los que mencionábamos antes, pues uno de ellos suele ser el paciente que dice, pues llevo 15 o 20 años con una prótesis de quitar y poner. Entonces tú ves ya en la radiografía pues el maxilar edéntulo y vas a ver el TAC y efectivamente pues el hueso está bastante más reabsorbido de lo que habría podido estar, obviamente, sin dentadura removible, que el paciente la necesita, por supuesto, ¿vale? Pero sí que tiene esa desventaja y es una desventaja importante. Vale, los implantes que se colocan en Vericat, afortunadamente ha evolucionado mucho desde George Washington y más con la experiencia de Vericat, se utiliza el circonio. ¿Qué ventajas tiene el circonio? Los implantes son de titanio y el circonio es el material que usamos para todas las prótesis definitivas, que sean de una corona unitaria o de puentes o de bocas enteras. El circonio tiene la gran ventaja de ser un material muy duro y a la vez muy estético. Hasta hace unos cuantos años era un material con unas propiedades mecánicas excelentes, a diferencia de la cerámica, que siempre ha tenido el problema de chipping, ¿no? de que podía saltar algún trocito. Lo que pasa es que no era altamente estético, cosa que en cambio sí que se ha conseguido, ya digo, pues hace unos años ya, con lo cual tenemos la gran ventaja de tener un material extremadamente estético, a día de hoy incluso más bonito que la cerámica de toda la vida, que durante tantos años ha acompañado a los dentistas, pero a la vez con unas propiedades mecánicas excelentes, y aparte podemos trabajar con una estructura especial para la confección de bocas completas, que es una estructura donde esos dientes de circonio se preparan individualmente. Eso quiere decir que aunque atornillemos en boca una estructura única, que es lo más estable biomecánicamente e incluso mucho más cómodo para el paciente, pero sí que realmente podemos contar con una estética con dientes altamente individualizados, con lo cual el aspecto es mucho más natural con respecto a los típicos puentes de cerámica donde los dientes van como fusionados, ¿no? Los unos a los otros. Siempre lo comparo con la gominola esa que venden, que dices, ay Dios mío, ¿no? Entonces no tener esa boca de gominola, yo creo que lo vemos perfectamente en los casos que vamos viendo, los pacientes que van comentando los antes y después cómo quedan. Así que, bueno, hemos terminado por hoy, así que qué rápido se pasa el tiempo. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. La doctora Perla de la Nave es la directora médica de Vericat Velázquez. Y la verdad, después de entrevistar a muchísimos pacientes, les puedo decir que hay algo común en todos, y es una frase que me suelen decir: María José, en un día nos ha cambiado la vida. Les ha cambiado para mejor, ¿eh? Creo que no hace falta aclararlo, pero por si acaso. Cambia la vida, es un tratamiento eficaz, duradero en el tiempo, y desde luego para aquellas personas que han perdido uno o varios dientes o estén esos dientes enfermitos, pues yo les recomiendo que vayan a Clínica Vericat. Tienen, ya saben, en España 8 clínicas, 2 centros de formación, y en Madrid la clínica está en la calle Velázquez, teléfono de información 910 887 490. La primera consulta y el diagnóstico que le harán es totalmente gratuito. Nos vemos pronto, que sean felices y se mantengan sanos y saludables.